Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Pues bien, en este videoprograma, una vez más, un artículo de Javier Barlet, y este es sobre la otra cara del pasado. Estas intervenciones por la democracia donde existieron, y ojo amigos, todo esto tómenlo como un granito de sal, de forma deportiva, pero ¿qué pudo haber existido de todas estas instrumentos de democratización masiva que pudieron haber existido en la antigüedad? Sé que muchos quizás se van a reír, pero vaya, ¿cuántas civilizaciones no pudieron haber ya existido desde antes, tan avanzadas? Y miren a nosotros, estamos a nada de iniciar una nueva situación en donde podemos desaparecer de la noche a la mañana. Y es que, ¿qué pasa cuando hace unos años me adentré, ya en palabras y empezando el artículo, en el ámbito de la arqueología alternativa? Y me sorprendió mucho un tema en específico, que en principio podría parecer todo fantástico. Sí, la posibilidad de que se hubiesen producido estas intervenciones por la democracia con instrumentos de democratización masiva en tiempos muy remotos, por no decir míticos. La verdad es que en comparación con otras osadas teorías alternativas, este asunto da la impresión de estar completamente fuera de lugar, a menos que diésemos una revolución radical a la historia de la humanidad. Así, está claro que desde una postura convencional académica no cabe hablar de este tipo de instrumentos ni de tecnología nuclear en el mundo antiguo o en la prehistoria, pues los estudios históricos y arqueológicos han dejado muy claro que hace miles de años la tecnología más avanzada era la metalurgia, y que cualquier mención a las tecnologías modernas nos llevan a un callejón sin salida, a un total disparate. No obstante, ya sabemos que esta historia alternativa hay visiones muy audaces que ponen de por medio a civilizaciones desaparecidas o extraterrestres. En fin, vamos a ver ahora por dónde han surgido todas estas propuestas y qué credibilidad nos podrían merecer. En primer lugar, hay que hacer notar que no existe una única fuente para esta teoría, sino hay tres. La primera son estos relatos mitológicos de varios pueblos antiguos. La segunda son pruebas que muestran tipos de residuos geológicos. Tercera, ciertos restos arqueológicos, sobre todo arquitectónicos, posiblemente tomando aquí cada una de estas fuentes por separado. No tendríamos más que piezas sueltas o inconexas, y con explicaciones más o menos plausibles. Sin embargo, para los autores alternativos, esta combinación de estos tres elementos ya ofrecen un fundamento más que sólido para formular seriamente esta hipótesis de estos instrumentos de democratización masiva en la antigüedad, y pues consideran que, si bien estos no pueden aportar pruebas fehacientes y definitivas, tampoco el estamento académico ha podido ofrecer estas soluciones satisfactorias a ciertas anomalías o hechos que se han pasado por alto. Si empezamos por el tema mitológico, sabemos que algunas culturas antiguas conservaron leyendas e historias de grandes devastaciones causadas por los dioses, entre comillas. Y no obstante, hay dos ejemplos bastante significativos que ya han sido sacados a colación en repetidas ocasiones. Porque primero podemos citar el conocido Mahabharata hindú. Es un compendio de 18 libros o parvas escritos en los primeros milenios antes de Cristo, pero que se refieren a tiempos muy anteriores. Dichos textos ya contienen una narración de terribles confrontaciones en dos clanes, los Pandavas y los Kauravas, en las cuales no faltan las referencias a máquinas voladoras, que eran los vimanas, amigos. Varios tipos de instrumentos destructivos de increíble potencia. Y así pues, algunos autores ya se han fijado en ciertos pasajes que parecen extrañamente modernos. Por ejemplo, y ojo con esto, fue un solo proyectil, cargado con todo el poder del universo. Se alzó en todo su esplendor, una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como los 1000 soles. Era un instrumento desconocido, un rayo de hierro, un enorme mensajero de la muerte que redujo a cenizas toda la raza de los Vrishnis y los Adhakas.
Los cuerpos estaban tan quemados que eran irreconocibles. El pelo y las uñas se desprendían. La cerámica se rompió sin causa aparente. Los pájaros se volvieron blancos. Y después de unas horas, todos los alimentos estaban infectados. ¿Qué les suena esto a ustedes, amigos? Algo puesto en este tipo de mitología, ¿no? El Mahabharata hindú. ¿Qué pudo haber sido ese instrumento que a todas luces parece lo que todos ya sabemos? Por otra parte, tenemos el relato bíblico de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Recordemos que Yahvé ya estaba dispuesto a castigar a los impios habitantes de estas ciudades mediante un exterminio. Eso sí, decidió al menos salvar a un hombre justo, era Lot, junto con su familia. Y tras advertirle previamente, envió a sus emisarios para sacar a sus protegidos lejos de esta ciudad, en dirección hacia las montañas, con instrucciones claras de no volver la vista atrás cuando se desatase su ira sobre los malvados. La familia de Lot actuó en consecuencia, excepto su esposa, que al girar su rostro hacia la ciudad, quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, tomando como base esta historia, este famoso investigador judío Zecharia Sitchin sacó sus propias conclusiones a partir de esta mezcla de relatos bíblicos y de mitología sumeria, en el marco de sus inevitables dioses Anunnaki. Así, Sitchin presentó una elaborada teoría de estas guerras entre facciones divinas de la antigüedad, que habrían comportado ataques de instrumentos de democratización masiva, y en su opinión, este episodio de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue real, tuvo lugar en unos asentamientos situados al sur del Mar Muerto. Incluso se atrevió a fijar una cronología para tal hecho, 2024 a.C. Por supuesto, esta destrucción de estas ciudades habría sido el resultado de esta explosión de ingenio, nuclear, lanzado por estos dioses. Habían arrasado por completo cualquier rastro de vida. Y en cuanto a esta muerte de la esposa de Lot, Sitchin creía que esta historia bíblica fue tergiversada, o mejor dicho, mal traducida. En este modo, consideraba que se vertió mal el hebreo en un término de origen sumerio. Para él, esta palabra sumeria, Nimur, se refiere tanto a sal como a vapor, y no de sal, lo que vendría a decir que se había vaporizado por el efecto de esta explosión, pero vamos a dejarlo ahí. El caso es que más allá de este mito, algunos autores alternativos ya han tratado de buscar pruebas físicas que sustenten la tesis de estas intervenciones por la democracia con instrumentos de democratización masiva en la antigüedad. Y como ya se citó, existiría un cierto rastro de geológico que pudiese apuntar a estas explosiones hace miles de años. Siguiendo a Sitchin, reforzaba su teoría citando el hecho de que aún en la actualidad estos manantiales próximos al Mar Muerto estaban afectados por esta radioactividad. Aparte, Sitchin añadió más argumentos físicos a esta tremenda guerra que hubo en Oriente Medio, que culminó, a su juicio, con esta desaparición súbita de la civilización sumeria. Así, puso como prueba geológica una especie de enorme cicatriz en la península del Sinaí, observable desde la gran altura. Y esto había sido fotografiada por satélites. En su opinión, esta gran mancha negra que se puede apreciar rodeada de terrenos blanquecinos sería la prueba del delito, de una potente devastación con este instrumento de democratización masiva. Y en efecto, el suelo de la llanura del Sinaí aparece lleno de rocas ennegrecidas, sin que existiese a día de hoy una explicación científica sólida sobre esta formación natural de tales rocas en su contexto geológico. Otros autores como Brad Steiger o David H. Childress han centrado esta atención en determinadas huellas sobre el terreno que pudiesen tener estas similitudes con estas dejadas por las diversas explosiones que hubo en el siglo XX. Así pues, y ojo, de instrumentos de democratización masiva. Entonces, con esto, Steiger, que es el autor del audaz libro Worlds Before Our Own del 1978, tomó como referencia la capa de vidrio verde fundido que dejó sobre el terreno la primera prueba de estos instrumentos, y relacionados dichos restos con similares materiales hallados en diversas regiones del planeta.
Estas explosiones, en efecto, habían provocado un efecto de fusión de silicio de la arena, creando así una capa de pequeñas esférulas vitrificadas, denominadas tectitas. Para los geólogos, empero, esta presencia de estas tectitas en zonas no nucleares se debería al choque de meteoritos sobre la superficie terrestre, dado la enorme cantidad de energía y calor acumulados en el impacto. Steiger consideraba que esto puede ser cierto en algunos casos, pero no en otros, donde no hay ningún rastro de impactos de meteorito, y según sus investigaciones ya hay estas extensas zonas desérticas en varias partes del mundo que se presentan ante esta anomalía de capa de tectitas, como por ejemplo el desierto del Sahara, el desierto de Gobi o el desierto de Mojave, etc. Así podemos ir. En otro caso, David Childress, que también ha seguido esta teoría de Steiger sobre las tectitas y ha destacado que la gran pureza en sílice de hasta un 98% de un vidrio verde amarillento procedente del desierto libio, llamado técnicamente LDG o Libyan Desert Glass, o el vidrio del desierto libio. ¿Qué pasa? Aquí ya fue utilizado por los antiguos egipcios para elaborar joyas. Según estos datos del científico John O'Cafey, citando a Childress, el origen de este vidrio era tan puro que difícilmente se encontraría en meteoritos procedentes de la Luna, sino más bien en la propia Tierra. Por otro lado, Childress ya también ha recuperado estas alusiones mitológicas del Mahabharata. Ha sacado a la palestra el tema de este gran cráter de Lonar, que en la India. Se trata de un cráter casi circular de más de 2 kilómetros de diámetro, cuya antigüedad se remonta a por lo menos 50.000 años. ¡Ojo, amigos! En este cráter relativamente reciente no se han encontrado restos de partículas de meteoritos, pero sí indicios de un gran impacto y de un enorme calor en forma de esférulas de vidrio de basalto. Ojo con ello, lo cual podría dejar una puerta abierta a todo tipo de especulaciones sobre su origen. En la opinión del autor, y retomando esta hipótesis del consultor de la NASA, Pat Frank, estos cráteres sin aparente rastro cósmico podrían ser cicatrices de antiguos usos de estos instrumentos de democratización masiva. ¿Cómo les parece esto? Miren, sin movernos de la India, el fallecido investigador belga Philip Coppens ya había mencionado en un artículo en su página web que, según diversas fuentes, en el Rajasthan se habría encontrado un estrato de ceniza radioactiva que cubría un área de cerca de 5 kilómetros cuadrados, al oeste de la población de Jodhpur. Dicha radioactividad parecía repercutir en la alta tasa de defectos de nacimiento y cáncer entre la población. Esto había provocado que el gobierno acordonara la zona y posteriormente se descubrieron allí restos de una ciudad enterrada, con hipotéticas pruebas de una explosión de estos instrumentos. Había tenido lugar en una época prehistórica y, sin embargo, Coppens fue cauteloso a la hora de dar credibilidad a esta historia. De hecho, comprobó que muchos datos carecían de fuentes fidedignas, además de que en las mismas regiones donde se localizaban estas supuestas evidencias nucleares del pasado se podrían observar estas trazas de negligencia moderna. Esto es, contaminación producida por una seguridad defectuosa en una central nuclear. Coppens acababa por sugerir que tal vez el tema de una presunta radioactividad antigua pudiese ser una especie de cortina de humo para tapar problemas recientes. Finalmente, nos queda por revisar el tercer pilar de la teoría atómica antigua, que no es otro que la propia arqueología. Según ya citado Brad Steiger, aparte de esas tectitas, resulta muy intrigante la presencia de antiguos fuertes en diversas partes del mundo: las Islas Británicas, Oriente Medio, la India, Norteamérica, Sudamérica, cuyos muros de piedra están vitrificados total o parcialmente, cosa que pudiese indicar que estuvieron sometidos a altísimas temperaturas. Incluso en el conocido yacimiento neolítico de Katal-Huyuk en Turquía se había hallado ladrillos de arcilla fundidos ante esta supuesta exposición a esta enorme fuente de calor. David H. Childress recogía aquí también el guante, pero no creía que tal efecto de vitrificación se debiese a estas explosiones de origen
alienígena, por ponerlo de alguna manera, sino al resultado de ataques con armas más avanzadas de naturaleza química, tipo cañones de plasma, así los nombro, empleados por civilizaciones humanas desaparecidas como el caso de la Atlántida. Bueno, especulando para que no quede. Pero aparte de esto, Childress, al igual que Sitchin, creía en estas aniquilaciones de Sodoma y Gomorra cuando fueron de naturaleza atómica y no geológica, pues estas exploraciones geológicas modernas no apoyan una destrucción por vulcanismo o actividad sísmica hace unos miles de años, ni tampoco en la zona donde supuestamente se ubicaban ambas ciudades. Esto deja anulado el contexto geográfico y temporal bíblico. Frente a esto, Childress ponía como prueba algunas exploraciones subacuáticas del Mar Muerto. Esto indicaría la probabilidad de que los restos de estas dos ciudades estuviesen en el fondo de dicho mar, cubiertas bajo una gruesa capa de sal. De hecho, tomando como guía las exploraciones de Hiroshima y Nagasaki, se pudo detectar allí la presencia de ciertas sustancias salinas derivadas de cambios químicos tras el impacto. Childress citaba al experto L. M. Lewis para afirmar que la gran cantidad de sal del lugar, de haber sido sal común, debería de haber sido eliminada por las lluvias a lo largo de los años, y de los siglos más bien. Pero no era el caso. Ello empujaba a pensar que más bien esta sal acumulada de formaciones en modo de pilares habría sido un subproducto de una de estas explosiones en tiempos remotos. Y aquí volveríamos a la historia de la mujer de Lot, convertida en un pilar de sal. Ahora bien, uno de los casos más citados y discutidos, y a la vez confuso, en la cuestión en que estas intervenciones por la democracia con instrumentos de democratización masiva del pasado es, sin duda, el yacimiento pakistaní de Mohenjo-Daro. Literalmente significa montículo de la muerte. Se trata de una avanzada ciudad de civilizaciones del Valle Indo, que floreció aproximadamente entre el 2500 y el 1500 a.C. Fue descubierta en el siglo XIX, y aunque no se empezó a excavar hasta 1922, a cargo del arqueólogo británico John Marshall. En su época de esplendor se calculaba que tuvo más de 30.000 habitantes, con notables construcciones de diverso tipo. Estaba rodeada de una muralla de ladrillo y se dividía en dos zonas, una ciudadela superior y una ciudadela baja. Y sobre los motivos de la destrucción y el abandono que ocurrió hacia el 1700 a.C., no hay una teoría predominante. Se habla de sequías, terremotos, quizás inundaciones e incluso de ataques por parte de otras culturas, pero no existe una completa certeza al respecto. Una de estas hipótesis, que es la más aceptada, es que el cambio del curso del río Indo propició el abandono de la ciudad. El caso es que este investigador independiente inglés llamado David W. Davenport se interesó por este yacimiento y realizó allí una serie de estudios sobre el terreno durante 12 años. Pues bien, según Davenport, la destrucción de la ciudad tuvo lugar hacia el año 2000 a.C. y se debió a una súbita explosión de un instrumento de estos. Sus conclusiones se basaban en esta identificación de un cierto epicentro de la explosión. En dicha zona de al menos 45 metros de diámetro, todos los materiales estaban cristalizados, fundidos o derretidos y las piedras ennegrecidas. Al alejarse progresivamente de dicho epicentro, se aprecia que los ladrillos estaban fundidos por un lado a causa de esta supuesta onda expansiva. Además, a petición de David Davenport, unos investigadores italianos del CNR o Consiglio Nazionale del Ricerche confirmaron que una destrucción tan descomunal solo se explicaría por una explosión a temperaturas de alrededor de los 1500 grados centígrados. A dicho dato se debe añadir un estudio de unos científicos rusos según el cual el nivel de radioactividad de los escasos esqueletos hallados en la zona sería de hasta de 50 veces superior a la normal. ¿Qué pasa con esto, amigos? ¿Qué piensan sobre ello? Voy a dejar la siguiente parte para después. Espero que les haya gustado. Si quieren que continúe con esta saga, háganmelo saber, por favor. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias. Yo sí les pido, pues, con mesura,
tomen este tema. Pero es muy interesante, ¿no lo creen así? Gracias a todos mis mecenas, a mis Patreons, a los miembros del canal, gracias a todos los que me han apoyado con un super chat, o si me ven en diferido, con un corazoncito que hay aquí abajo, puedes dar un super thanks. Muchas gracias, amigos, nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente fin de semana. Para La Granja Humana MX, se despide Pablo, hasta luego.